hermanos, hermanas. Es una alegría, es un placer poder estar aquí hoy. Como escuchamos, cuando venimos a México, no teníamos la idea ni remota de que pudiéramos estar hoy teniendo la oportunidad de estar aquí, compartiendo, estar pudiendo disfrutar de este convivio y también les confieso que cuando Jorge me invitó para que pudiera exponer el tema, pues yo digo, bueno, está bien, ¿no? Vamos adelante. Ya después cuando uno se pone a, digamos, organizar las ideas y lo que vamos a exponer, es donde uno empieza a cuestionarse por qué aceptó, ¿no? Porque es algo, sobre todo en mi caso que soy un poquito perfeccionista, no que esto esté perfecto, pero sí es algo un poco difícil. Sobre todo cuando me imaginaba, ¿no? Que pues después que habla Divaldo, ¿qué voy a decir yo? ¿No? Pero bueno. Y la otra cosa también, yo veo muchos los videos por YouTube, ¿no? De Haroldo, de Josandro, de Dr. Sergio y de muchos otros hermanos y hermanas. Y muchos también van a estar con nosotros, entonces cada vez más se complicaba un poco la cosa. Entonces, bueno, mejor no pienso y ¿no? Adelante. Sí somos, podríamos decir, mexicanos por opción. Me considero mexicano y seguramente cuando venimos para acá estábamos enfocados en un tema de trabajo, por temas, ¿no? De trabajo, temas económicos y una otra oportunidad. Hoy, con el pasar del tiempo, de los años que estamos aquí, particularmente yo entiendo que hay algo más que hacer. Por eso creo que todavía seguimos y por las cosas que me han sucedido y de la forma como han sucedido, no me deja muchas dudas de que todavía hay alguna cosa que hacer, aunque a veces pensamos que pues hay que regresar a Brasil. Bien, el tema que vamos a hablar con respecto al papel de la mediunidad, como tuvimos la oportunidad de escuchar un poco de Divaldo hablar, como siendo también nuestra sexta facultad, podríamos decir así. Queremos dar un enfoque un poco más, aunque el espiritismo, como vemos, tiene los aspectos o los pilares científico, filosófico y moral. No vamos a ir muy al detalle de la parte científica, mismo porque no tengo credenciales para tal, ¿no? Pero el propósito o nuestro objetivo es enfocarnos más en el aspecto filosófico y el aspecto moral. Muy bien, empezando un poco por el tema científico, un tema de salud. Sabemos que la Organización Mundial de Salud ya ve la salud como algo un poco más de que un aspecto puramente físico o la ausencia de alguna enfermedad o padecimiento o patología. Va un poco más allá. La otra cosa que podemos también, a partir de ahí, entender, tiene que ver un poco con la salud mental. Eso es una encuesta, es un artículo que yo encontré en Internet, en donde nos expone un poco la realidad hablando de México. Podemos ver que la cuestión es un poco, digamos, debemos de preocuparnos todos por esta cuestión de la salud mental. Y también vemos el tema de los trastornos que tenemos, ¿no? Como de ansiedad, trastornos de déficit de atención, la esquizofrenia, bipolar y
la depresión. Y vamos a ver un poco cómo esto podría tener algo relacionado con el aspecto de la mediunidad y relacionado también cómo esto o cómo la mediunidad nos puede, digamos, entendiendo un poco más, comprendiendo un poco más cómo eso nos puede apoyar en nuestra mejora en cuanto a seres humanos. Ya Emmanuel va un poquito más adelante, cuando nos afirma, ¿no?, que la salud es la perfecta armonía del alma. Es decir, puede que yo sufra algún padecimiento, alguna enfermedad o algo, pero si he logrado comprender el tema de la reencarnación, si he logrado comprender mi responsabilidad en cuanto a mi propia salud, si he logrado comprender por qué estoy aquí, y sobre todo aceptar, puedo tener armonía, aunque sepamos que muchas veces, dependiendo del tipo de enfermedad que tenemos, nos cuesta mucho más trabajo. Pero todo va a depender de cómo la aceptamos, cómo la manejamos, para que podamos aún así ser felices. Aún así vivir con armonía. Todo esto requiere esfuerzo. Todo esto requiere un trabajo que uno mismo tiene que hacer. Por eso que Jesús decía que los que sufren son bienaventurados, siempre y cuando, claro, tengamos conciencia del porqué. Bueno, si hablamos un poquito de psiquiatría y mediunidad, y un dato curioso, yo estuve investigando en internet también y busqué algo entre medicina y espiritualidad en Google, como dicen algunos en San Google. Me regresó 14.800.000 resultados. Muchos muy actuales y otros ya de hace tiempo. Eso nos indica que el tema de la espiritualidad, o mejor podríamos decir, seguimos todavía en la búsqueda de la comprensión de uno mismo. Es cada vez más actual. Sabemos que hay avances y sabemos que hay en muchos países en donde el tema de la espiritualidad es algo que hace parte de una carrera académica relacionada con la medicina, porque se ha comprobado de una forma científica, de una manera que no se puede negar los resultados, de que la espiritualidad nos ayuda a ser más sanos, a recuperarnos más pronto, no a regresar, ¿no?, a un estado de enfermedad o de no salud. Entonces, se ha investigado mucho en cuanto al tema de la glándula pineal, que nosotros espíritas nos gusta hablar porque es algo, ¿no?, parece como si fuera algo así cool, ¿no? Pero no entiendo muy bien, pero a veces hablo de la glándula pineal. Entonces, eso también nos indica, ¿no?, la importancia que necesitamos tener cada vez más en buscar comprender efectivamente el papel de la mediunidad. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos problemas que tenemos, yo, por ejemplo, recibo muchos llamados, porque traigo, ¿no?, mi teléfono también como contacto en nuestra página, y la gran mayoría, ¿no?, que recibo es preguntando cómo podría hablar con un ser querido que se fue. Pero la gran mayoría tiene que ver con el tema de la mediunidad. Parte, percibimos que tiene que ver un poco con la curiosidad. Pero esta curiosidad viene en función de alguna situación que le ha ocurrido y que le ha despertado el interés. Y una otra gran parte va relacionada con hermanos y hermanas que están sufriendo, muchas veces buscando el suicidio,
llega a este punto porque no sabe qué es lo que les está pasando. Desafortunadamente, no es una crítica, pero bueno, al menos en mi punto de vista, todavía no tenemos la cultura o el conocimiento en donde los hermanos y hermanas que están encargados exactamente por un tema psiquiátrico, que tienen una formación, aún no miran el otro lado o el lado espiritual, o al menos se hacen la pregunta de que podría haber algo diferente, que no nada más lo que estoy viendo, o no nada más lo que he aprendido hasta este momento en los libros y así por delante. Y muchos de esos hermanos y hermanas desafortunadamente llegan a cometer el suicidio. O viven de una manera totalmente desequilibrada. Entonces es muy importante todo este avance que poco a poco se va dando, pero tenemos que tener la conciencia de cuando hablamos con un hermano o una hermana que nos está pidiendo ayuda, sí, tiene que seguir, tiene que buscar la ayuda o la orientación médica, pero también necesita, sobre todo, de comprender. Y ese comprender tiene que ver cuando alguien pues habla a una otra persona que ve gente muerta, ¿no? O que escucha. Pues eso está, como decimos, chiflado, ¿no? ¿Qué le pasa? Es raro. Nos dificulta hablar. Cuando yo llego a un centro espírita, cuando hablo con alguien que tiene la experiencia, que está logrando o logró un equilibrio, que logró o que está logrando aprender a convivir con esto, es diferente. Porque hablo de una experiencia, te hablo de algo que yo lo viví y estoy viviendo. Y te doy una indicación, un camino, una sugerencia para que tú puedas, igualmente si quieres, seguir el mismo camino y poder vivir mínimo mejor. Ese es un estudio que también tomé de la página de España. Es un hermano o un doctor que hizo una tesis en donde constata, ¿no? A través de esta tesis de más de 100 medios, que la mediunidad, como podemos ver un poquito más adelante, no tiene que ver necesariamente con un aspecto de esquizofrenia o de personalidad o otras patologías como tal, aunque se pueda manifestar durante un periodo, pero no tiene que ver. Entonces, es la ciencia que va avanzando y que nos va diciendo que no es así como pensábamos o como éramos como que tratados los medios en muchas partes como peligrosos, doentes mentales y así por delante. Muy bien. Ya yendo un poco más al tema de la mediunidad, Kardec siempre nos ha dicho que todos somos medios. Y vamos a entender un poco qué es ese todo. También André Luis, en sus libros, en los dominios de la mediunidad, en Misioneros de la Luz y otros que hay, dice lo mismo, todos somos medios. Pero sabemos que hay el aspecto o los hermanos y hermanas que traen esta facultad por una cuestión fisiológica, ¿no? En donde, digamos, esta facultad pueda manifestarse o verse de una manera más latente, en el sentido de que sea a través de fenómenos, que sea a través de una psicografía, una psicofonía, o así por delante, lo vemos más, digamos, podemos palpar de cierta forma, ¿no?
Pero la mediunidad como tal, vamos a ver que es mucho más allá. Exatamente lo que nos comentou Edivaldo. Exatamente esto, ¿no? También es importante entender para aquellos que están teniendo un contacto reciente con el espiritismo, que la mediunidad siempre ha estado en la humanidad. De hecho, si vemos en los dominios de la mediunidad, logo en el primer capítulo, que dice exatamente estudiando la mediunidad, el mentor, Alberio, nos dice exatamente esto, que está en las masas. Entonces, no hay cómo no estar, ¿no? No hay cómo no estar. Y sobre todo, sobre este punto es que nosotros nos vamos a enfocar un poquito más con el tema de la sintonía, ¿no? Sabemos que la mediunidad, la base está en la mente, pero tiene que ver con la sintonía, sobre todo con la sintonía. Es como, por ejemplo, ¿no? Haciendo una comparación, tal vez un poco no buena, pero si yo marco el número celular de mi esposa, bueno, espero que conteste, pero sí, ¿no? Va a contestar, porque está identificando mi número. Y va a tomar la llamada y vamos a empezar a hablar. ¿Ok? Si es un número que yo no conozco, tengo la decisión de tomar la llamada o no. No sé quién es, bueno, no tomo la llamada. O puedo tomarla. Ver lo que se trata y podría seguir o no en la conversación, buscando entender y ver y así por delante. Entonces, basado en esto, yo tomé esta parte de un libro también que se llama Estudiando la Mediunidad, de Martins Peralva, que para mí trae un resumen fantástico, más fácil de entender de los dominios de la mediunidad. En el prólogo del libro, Emmanuel nos habla, ¿no?, de la era del espíritu. Y hoy sabemos que la ciencia, como que ya va, no sé si podríamos decir dudando, pero va entendiendo que no nada más es materia, que existe algo más que puramente materia, como se suponía, como que todavía hoy afirma la ciencia. Y es la era del espíritu. Entonces, esto hace con que nosotros vayamos cambiando, ¿no?, en cuanto al entendimiento, en base a conocimiento, en base a fraternidad y en base a la renovación. Entonces, y este conocimiento, en nuestro caso, tenemos, digamos, la fortuna de tener en nuestras manos, pues, la codificación. Tenemos la fortuna de tener en nuestras manos muchísimas obras psicografiadas. Y a mí me encanta muchísimo André Luis, porque cada página o cada párrafo que uno lee, pues me quedo muchas horas pensando y analizando y me quedo a veces deslumbrado. Aunque lo tenga leído varias veces, pero cuando vuelvo a leer nuevamente, digo, ¿cómo es posible que no había entendido eso de tal forma? Así tan sencillo, tan tranquilo. Entonces nosotros, en cuanto a era de espíritu, es el conocimiento, la sabiduría humana y la sabiduría espiritual, que nos han llegado siempre. Siempre nos han llegado, ¿no? La espiritualidad siempre nos ha dado lo que nosotros necesitamos para nuestra evolución, independiente de ser espírita o no. Eso es muy importante. El tema de la fraternidad, ¿no?
Sobre todo cuando nosotros, por ejemplo, ¿no?, estamos en el tránsito o el tráfico, que aquí llamamos de México. Entonces, mis hermanos y hermanas de Brasil no confundan, ¿no?, tráfico con tráfico, tránsito. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos comportamos en las distintas situaciones que nos ocurre en nada más 20 minutos de nuestra casa o más, como sea? Y el tema de la renovación con el altruismo y la moralidad, pero la moralidad fundamentada en el Evangelio de Jesús. La otra cosa tiene que ver con la mente. Bueno, hubo una época que hablaba mucho de la ley de la atracción. Libros, videos, en YouTube, se hablaba muchísimo de la ley de la atracción. Cuando hablamos también muchísimo del tema de la física cuántica, ¿no? Como que de un momento a otro todos ya éramos científicos, ya comprendíamos todo esto y toda la ley de la atracción. Bueno, guardadas las debidas proporciones, si nosotros hacemos un estudio de los dominios de la mediunidad o un estudio misioneros de la luz, vamos a entender qué es lo que significa esto. Cuando yo me fijo, cuando pienso, genero, ¿no?, energía, genero una idea, le voy a dar forma, voy a alimentar esta idea, va a crecer como un ser y, ojo, va a regresar a mí. Y va a regresar a mí nutrida. Es decir, de acuerdo con este tono, con esta mi idea, ¿no?, con otras mentes, con otros hermanos encarnados y desencarnados, igualmente se van a sintonizar. Y en esta sintonía se fortalece. Y en esta sintonía puede tomar un día, una hora, un minuto, un segundo, o más todavía. Entonces, vemos, ¿no?, muchos casos, y mismo si uno observa, ¿no?, y empieza a analizar uno mismo, nos vamos dando cuenta de cómo que nosotros nos vamos enganchando con las ideas. Y una cosa también que habló de Varda, el conocer a uno mismo. ¿Cómo puedo yo saber, identificar si lo que estoy pensando, sintiendo, es mío o viene de algún otro lado? Si no conozco a mí mismo, no hay cómo. Entonces, esto va un poco más allá de lo que sería una pura ficción científica, ¿no? Por eso que Jesús nos alertaba: vete y no vuelva a pecar, ¿no? Por eso que Jesús nos decía: ¿en dónde estará, ¿no?, tu corazón? Estará donde está tu tesoro, y así por delante. Entonces, nos iba advirtiendo sobre todos esos temas, ¿no? Y la cuestión, ¿no?, como comentamos, de estas creaciones. Bien. Y después, el tema de la vibración compensada. ¿Por qué nos gusta estar, a veces, con determinados amigos? ¿Por qué nos gusta estar en determinados lugares? ¿Por qué nos gusta determinadas películas, determinados libros o determinados asuntos? Porque eso nos nutre, sin que uno a veces se dé cuenta. Y a veces decimos: ¿cómo me pasó tal cosa? ¿O cómo sucedió esto? ¿Y por qué esto? No comprendo. Bueno, si no te detienes, no busca, ¿no?, voltear la mirada hacia una otra dirección, a un otro entendimiento, jamás vas a entender, hasta que, por el dolor,
nos vemos obligados a hacerlo. Y aquí es muy importante porque a veces me juzgo, bueno, me hago una autocrítica como muy perfecto, ¿no? No sé. Pero digo, a ver, ¿qué es lo que ves por la mañana? Cuando te paras, o que vas al trabajo, o que vas a la escuela, o lo que sea. ¿Qué es lo que ves? Prendo la tele, noticiero. Bueno, ¿qué es lo que viste cuando te fuiste a acostar? Ah, pero entonces ya no puedo ver nada más. Ya no voy a vivir. Depende de cómo quieres vivir. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, son cosas que están dentro de nuestro día a día, de nuestro cotidiano. Y que en todo momento tenemos que elegir. En toda elección, ganas algo y pierdes algo. Y tienes que cuestionarte, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo deseas estar? Y si, bueno, que no suceda, pero si saliendo de aquí me desencarno, ¿no? ¿Cómo va a estar el asunto? ¿Cómo llego del otro lado? Esas cositas, aunque no parezca, estamos todos sintonizados. Cada vez más hoy. ¿Por qué? Porque la tecnología nos hace hablar con las personas casi que a cualquier momento, en cualquier lugar que estemos, sobre cualquier asunto. Ya casi no hay un límite físico para esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cada vez más sintonía. Cada vez más sintonía, ¿no? Entonces tenemos que empezar, si queremos lograr la transición que tanto hablamos, a hacer un cambio en nosotros mismos. No ver películas que no son adecuadas. No comprar una arma de juguete a mi hijo. Ah, pero eso es tranquilo, ¿no? No, no es tranquilo. Porque é mejor, es un hermano que viene y que tiene cierta característica que no tiene la estructura para diferenciar. Y por esto sale y a veces mata. O a veces hace cosas, ¿no?, que vemos todos los días. Pero, ¿de quién es la tarea? Es de uno mismo. Porque es un tema de sintonía. Si nosotros nada más vemos la mediunidad como algo de un hermano que se senta, que trae un trance mediúnico, y que nosotros vamos y hablamos con el hermano que se está manifestando, buscando ayudarlo, si nada más vemos hasta ahí, no hemos comprendido una coma del asunto. Porque esto va mucho más allá, ¿no? Vamos a seguir teniendo siempre el tema de la psicografía, de la psicofonía, porque esa es parte. No hay cómo detener. No hay cómo. Pero sí, nosotros que estamos y tenemos ya conciencia de esto, tenemos que a través del ejemplo, empezando por nuestra casa, o mejor, empezando por uno mismo, tratar de cambiar ese estado de cosas. Porque si no, no hay forma, no hay cómo. Bien, eso es un poco de lo que ya hablamos con las tomas mentales. Ahí en el libro está describiendo, ellos van a ir a un trabajo, a una otra casa mediúnica. Eso está André Luis, está Aulos, y está el otro hermano, que ahorita no me acuerdo el nombre. Van por la calle. Y pasa en frente a un bar, a un restaurante, perdón. Y empieza a escuchar, ¿no?, la gente hablando, ¿no?, más alto, gritos, cosas así. Se voltean y ve que un hermano encarnado está siendo arrestado
porque estaba en un estado de, ¿no?, digamos, ebrio, estaba alcoholizado. Y este hermano estaba pegado a él, un otro hermano, como si fuera un pulpo. ¿No? ¿Por qué? Porque hay una sintonía. ¿Qué es lo que busca ahí? Poder disfrutar del alcohol. ¿Y qué es lo que va a hacer este hermano desencarnado o los hermanos desencarnados? ¿Qué van a buscar hacer? Pues tratar de que este hermano encarnado siga sirviendo como su vaso, para que puedan ellos satisfacer su necesidad del alcohol. Y así tiene que ver con la comida, con el sexo, con las cosas que a veces leemos, escuchamos, el tipo de canción. Ese es un proceso. Es largo el camino, pero es un proceso. Y otras, digamos, situaciones que nos comparte André Luis en estos libros, que necesitamos razonar, analizar, día con día, ¿no? Yo a veces, como todos, pasamos por situaciones un poco complicadas, que sea en trabajo, que sea en la casa, ¿no? Bueno. Y es muy fácil dejarse llevar, pero muy fácil, ¿no? Y como nos comenta también André Luis, no me acuerdo exactamente en qué libro, en donde ele se acerca a um obsessor para poder aprender, ¿no? El obsessor no se da cuenta, pero ele se hace passar também por um obsessor. E pergunta qual é a técnica que utiliza. Digo, pues isso é muito tranquilo. Nada mais observa e vea qual é su pensamento principal, su deseo principal. Y a esto enchufas la toma de corriente, la tomada, conecta el cable y empieza el download o empieza lo que sea. Es decir, hay una sintonía. Pero no estamos solos. De la misma forma que tenemos a los hermanos menos esclarecidos que nosotros, por el momento, también tenemos nuestro espíritu protector. Tenemos los buenos espíritus de nuestro lado. Pero la decisión siempre es de uno y es respetada. Siempre es de uno. Es que es un obsesor, pobre obsesor, ¿no? A lo mejor yo lo estoy. Es al revés del tema, ¿no? Ya se quiere ir y no dejamos que se va, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos, hermanos, y ver la mediunidad o ver el tema de la sintonía de una manera distinta, con mucha conciencia. Conciencia es estar atento a cada minuto y a cada segundo. Muy bien. Y aquí un poco también de lo que nos comenta Emmanuel en el prólogo, pero lo que me gusta es más, ¿no?, lo que nos recomendó Jesús. Cada cual con su obra. Nuestra evolución como espíritus es de nuestra única y total responsabilidad. De nadie más. No es de mi esposa, no es de mi mamá, no es del centro espírita, no es del espiritismo, no es del gobierno, es mía, exclusivamente mía. Afortunadamente, tengo personas, instituciones y más una serie de cosas que me he puesto a disposición, en caso que quiera, para poder lograr éxito en mi reencarnación. Pero es mi responsabilidad, ¿no? Muy bien. Ya vamos a terminar un poco y me gustaría, ¿no?, aprovechar para hablar un poco qué es un centro espírita. Esto también tomamos, esto viene en el Reformador, nada más un párrafo o parte de un párrafo de Emmanuel, es una psicografía de 1951, creo.
está en la revista El Reformador, pero el texto como tal es un poco más amplio. Y nos habla incluso de que el simple hecho de que nosotros empezamos a participar en un centro espírita nos hace responsable. Y sobre todo, podríamos llamar como una alerta, un aviso, que no tengamos duda de que es de naturaleza divina, y que nuestra responsabilidad por eso es muy grande. Y si no tengamos conciencia de esto, la cosa después nos va a ir, pero muy mal. Muy, muy, muy mal. ¿No? Seguramente he fallado, porque también ahí dice, estamos en un centro espírita porque no hemos logrado realizar en nuestro espíritu, en otras reencarnaciones, lo que deberíamos haber hecho. Por eso estamos en un centro espírita, no porque somos mejores. Y a veces creemos que somos más inteligentes, mejores, ¿no? Y así por delante. Pero no. La cosa no es así, es al revés. A lo mejor poquísimos de nosotros, tal vez, ¿no? Se propuso a venir en una prueba, una misión, una tarea, pero la gran mayoría no es así. Y siendo, ¿no?, el centro espírita la base del movimiento espírita, de este lado. Por eso que es muy importante que tengamos conciencia de lo que tenemos, mantenerlo, mejorarlo y, si posible, ampliarlo en cuanto a servicios. Y, sobre todo, ¿qué necesitamos transmitir en un centro espírita? Claro, cuando siempre hay que dar la atención, la ayuda médica, a veces el tema hasta mismo, ¿no?, de una ayuda para que pueda uno alimentarse o alguna cosa por el estilo. Pero, sobre todo, el Evangelio. Pero no el Evangelio, porque a veces, cuando hablamos de moral o de religión, en algunos centros espíritas, como que es una ciencia. ¿Sí? Sin duda es una ciencia. Pero también es una filosofía. Y por su aspecto moral también es una religión. Si no somos capaces de entregar esto, hacer esta entrega al hermano que llega a un centro espírita, 50% de nuestra tarea no se ha cumplido. Porque el otro 50% es nuestra mejora. Entonces, ¿cómo estamos nuestros centros espíritas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A dónde va a buscar ayuda una hermana o un hermano que ya pasó por años hospitales, que ya trató de suicidarse, o que si no trató, está muy cerca de hacerlo? Si no tenemos esta capacidad, algo está mal. No estamos logrando. Hay que volver a discutir el asunto para ver qué tenemos que hacer, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, escuché recientemente también una conferencia en donde se está buscando entender porque el tema de la mediunidad cada vez se manifiesta con menor edad, en niños, niñas y en jóvenes. Que de cierta forma es natural, porque es la propia evolución. Sabemos. No podría ser distinto, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer nosotros que supuestamente tenemos reconocimiento y el know-how para entender esto?
Y aparte, antes que me olvide, me gustaría también de hacer 2 comentarios más para terminar. Uno, nosotros con los demás hermanos y hermanas de México estuvimos en Cuba por el 7º Congreso Espírita Mundial. Y creo que era un sábado, estábamos cenando ahí en un restaurante, en un hotel, y también estaba Divaldo sentado a una mesa, platicando con una hermana y un hermano. Terminó su práctica, salió, se paró y vino a saludarnos. ¿Cómo estamos? Bueno, como siempre, las fotos, ¿no? Y todo esto. Y ya después, cuando se despidió, algo dijo: nos vemos en México. Y esto me grabó, me quedó en la mente. Digo, ¿por qué digo esto? Y después con el hermano Jorge, pues, y algunas veces estábamos platicando hace rato, que yo insistía, pues hay que traer Divaldo. Me dije, todavía no estamos listos. Pero bueno, como que ya había casi que olvidado, ¿no?, el tema. Y resulta que ahorita estamos aquí, ¿no?, justamente con Divaldo. No sé si él se acuerda de esto, pero yo sí, no me olvidé, ¿no? Y pues muy bien, Divaldo, aquí estamos en México, una alegría muy grande en el corazón. Y un otro aspecto, para quien vive en Brasil y es espírita, yo creo que es como que está ya muy cerquita del cielo. Sí, ¿verdad? Tú puedes hablar que eres espírita y nadie te mira de forma rara, ¿no? Tú puedes hablar de mediunidad, igual. Ah, qué padre, qué bueno, bueno. Tú necesitas un libro espírita, no hay ninguna dificultad. Nenhuma. Cuando te mueves a otros lados, la realidad es un poco distinta, muy distinta. A veces tenemos hermanos y hermanas que llegan de Brasil y cuando se dan cuenta, pero no hay tal cosa, no hay. ¿Y cómo hace esto? Bueno, de esta forma. Ah, sí. Sí, porque es como podemos hacerlo ahorita. Entonces, les pido, como una forma de, no sé si podríamos llamar de caridad, pero quizás de responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer para que podamos contar con libros? Por ejemplo, en los dominios de la mediunidad, nada más está en PDF. Por suerte, la Federación Espírita Española de España ha traducido muchos títulos. Recientemente hay un libro que utilizamos, ¿no?, de nuestro hermano Campet, con su esposa, en un curso que terminamos recientemente. Y muy poco. Recibimos mucha ayuda de nuestro hermano Alipio, que desencarnó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como espíritas, como cristianos, para que este nuestro movimiento cumpla como siendo el consolador prometido? ¿De qué manera? Por la ignorancia. No es posible. Y a veces me da voluntad de llorar, sinceramente. No que sea un alma muy elevada, pero ¿no?, a veces me siento así. Y me da un poco de tristeza. Por lo mucho que se puede hacer. Y no hemos estado haciendo. Y a nuestros hermanos y hermanas, ¿no?, de México. Esto apenas está empezando. La tarea
digamos que hoy ha empezado. Tenemos que juntarnos en unión, en propósito, y como decimos aquí, sí se puede. Hoy es una prueba de que sí se puede. Y vamos a lograr. Muchas gracias, que todos estén en paz con Jesús.